Por favor. Perfecto. Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 3. Vamos a darles una pequeña exposición del libro Muertos, Fiestas y Panteones, actitudes frente a la muerte de Aguascalientes en el siglo XVIII y siglo XX. El equipo está conformado por Álvarez Barrios Can Rebeca, Ayala Zavala Esther, Álvarez Olivares Leilani Miranda, Conde Galván Mónica Saraí y López Martínez Leslie Brenda. Para entrar un poquito en contexto es necesario situarnos en el prólogo. En este caso se nos indica que la muerte ha sido el límite más importante que se ha marcado entre la humanidad y los dioses, ya que pues los dioses están creados por el mismo hombre. Estos han sido creados a la imagen y semejanza, además de que nacen, aman, odian, gozan, sufren y mueren conforme al carácter que se les es atribuido. La siguiente, por favor. Igual también se les adjudica tres atributos. Entre ellos destacan que la mayoría de los dioses son inmortales en comparación con nosotros los humanos, que pues no lo somos. Igual también los dioses tienen el poder de resucitar a los muertos. Igual, nosotros no podemos, y también algunas deidades mueren y tienen la capacidad de resucitar entre los muertos. El libro se divide en 14 capítulos. Les empezaré hablando de los 3 primeros. El primero se titula El Cerro del Muerto. Este es un capítulo hecho por Felipe de Jesús Arabia Salmerón y prácticamente nos habla del Cerro del Muerto. Esta es una montaña desnuda al fondo del paisaje de Aguascalientes, cuyo contorno asemeja a un gigante acostado. Históricamente, por todas las investigaciones arqueológicas que se han hecho, se sabe que hace ya bastante tiempo este cerro fue habitado por las civilizaciones prehispánicas. Siguiente, por favor. La siguiente. Ok, empezaremos hablando de lo que es la mitología de los gigantes. Los gigantes han sido mencionados en relatos mitológicos de las culturas indígenas de la Sierra Madre Occidental. Y pues, por ejemplo, tenemos a los huicholes que los siguen nombrando y le siguen rindiendo culto a los cerros con formas excéntricas y humanas. Para ellos son los llamados Ewixi, y bueno, son gigantes a quienes se les concibe como los primeros peregrinos que salieron del mar, los primeros abuelos, ya que estos emergieron de un espacio esencialmente húmedo y oscuro al acercarse al sol como primer elemento luminoso. Por lo tanto, estos se petrificaron. Esta concepción es muy común en la visión mitológica del mundo de los indígenas, ya que pues se trata de fundamentar a la humanidad viéndolo en la naturaleza. Siguiente, por favor. Y bueno, actualmente tienen tienen gran importancia los gigantes en lo que es la mitología. La leyenda de este cerro muerto que se ubica en Aguascalientes nos cuenta que ya hace mucho tiempo, antes de que los españoles llegaran, se reunieron en el valle de los Chalcas, los chichimecas y los nahuatlas, para ponerse de acuerdo y establecer juntos un poblado. Según las narraciones, cada grupo era liberado por un sacerdote que se distinguía por ser sabio y muy gigantesco. Y pues bueno, después de esta reunión que se llevaba a cabo, el sacerdote de la tribu chichimeca fue a lo profundo del valle para sembrar ojos de agua, esta sumergirse en el manantial sagrado y desapareció. Y a los meses, al pasar los meses y no ver regresar a su líder, los chichimecas duraron de las tribus y quisieron cobrar venganza.
esto sin avisar, por supuesto, les hicieron guerra al otro pueblo y pues terminaron enfrentándose con flechas y pedernales. En medio de toda esta batalla apareció el dicho sacerdote y lamentablemente una flecha lo alcanzó. Este, sin decir alguna palabra, cayó muerto y pues su gigantesco cuerpo sepultó a todo el pueblo chichimeca que lo seguía, y pues con todos estos cadáveres se formó el Cerro del Muerto. Siguiente, por favor. Perfecto. Como segundo capítulo tenemos el capítulo sobre la intensidad de la crisis de la mortalidad, igual en Aguascalientes en el siglo XVIII. Prácticamente en este capítulo, este ensayo, el autor acude a las fuentes que, como asegura, es muy importante escuchar la voz de aquellos actores que vivieron alrededor de esta crisis, que se sitúa entre los años 1785 y 1786, y pues toma varios autores y notas importantes como referencia, así como cuadros para poder comparar, pues sí, la mortalidad y otros aspectos de aquel siglo. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver uno de los cuadros que nos muestra en el texto, y pues podemos decir que el estudio de la crisis de mortalidad ha sido muy abundante. Sin embargo, para comprender y analizar, así como compararlos, es necesario que se clasifiquen de acuerdo con la intensidad. La siguiente, por favor. Este cuadro nos resume las principales crisis de mortalidad en lo que es la parroquia de Aguascalientes, de ahí fue tomado. Los años críticos también se nos son mostrados, así como si es que había mayor o menor intensidad de acuerdo a los años. Por favor, la siguiente. Igual aquí tenemos cuadro 2 y cuadro 3, nos muestran igual la tasa de mortalidad que había en aquellos años. Siguiente, por favor. Y pues como conclusión a todos estos cuadros y estadísticas que se nos son mostradas, podemos decir que existen bastantes estudios sobre la crisis de 1785 y 1786, pero lamentablemente estos no utilizan un indicador comparable, así que pues todavía existe un amplio debate sobre las causas de dicha crisis. Y bueno, respecto a las propias crisis en el largo plazo, se puede decir que coinciden elementos tanto epidémicos como alimentarios, y que en todo caso para explicar la crisis habría que observar las transformaciones de las estructuras agrarias a final del periodo colonial. Por favor, la siguiente. Y bueno, el tercer capítulo nos habla de la muerte y religiosidad en el siglo XVIII. La autora de este libro, de este capítulo, nos dice que pues la muerte siempre ha tenido un lugar muy importante en la existencia humana, y fue hasta el siglo XVIII que se caracterizó por la presencia del miedo, la angustia y la ansiedad. En este capítulo igual nos menciona la importancia de los testamentos, ya que pues son las declaraciones de la última voluntad, en este caso pues sí, del testamentado, y pues también eran considerados un acto religioso o un requisito indispensable por parte de la Iglesia para garantizar una buena muerte. Siguiente, por favor. El siguiente. Y también nos habla acerca de la preparación para morir bien, el bien morir. Estas eran meditaciones meditaciones y libros que guiaban al ser humano para llevar una vida, una buena vida, y esta lo encaminara hacia la vida eterna y el perdón de sus pecados. Siguiente, por favor. Igual también nos menciona que había 3 sacramentos esenciales, que son la confesión, la comunión y la extremaunción. Sí. La otra, por favor. Y bueno, como último punto de este capítulo, igual nos menciona las prácticas funerarias.
En estas, pues son prácticamente el último suspiro que marca el tránsito a la vida y pues nos habla un poco de lo que es la mortaja, el velatorio, la procesión, la misa del cuerpo presente, así como el entierro. Bueno, ahora les hablaré sobre el siguiente capítulo que se llama Una oda a la muerte, frescos fúnebres en el cementerio de Real de Asientos Aguascalientes, de Fabián Dagoberto García Huerto. Bueno, en este capítulo se ve que a pesar de las pérdidas de información que provocó la conquista en México, ya desde el siglo XVI se identificaba el culto a la Santa Muerte. Existían imágenes en pasta de caña en el sur y centro del país. Sin embargo, la representación de esqueletos siguió poblando el imaginario colectivo a partir de la popularidad de la idea del buen morir o de las representaciones del triunfo de la muerte. Desde la Edad Media era común tener frescos tanto en el exterior de las iglesias como en los cementerios anexos a estas pinturas ubicadas en iglesias y en los cementerios aledaños se unen a las representaciones de la danza macabra, el encuentro entre los tres vivos y los tres muertos, visión de los cementerios del siglo XVII y XVIII cambian radicalmente en el siglo XIX, ya que las ideas racionales y el iluminismo y el neoclasicismo le darán a la escultura un papel protagónico para la contemplación de la muerte y la quietud de la paz eterna. Bueno, un ejemplo de la visión de la muerte a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX son los frescos del cementerio de Guadalupe. La temática de estos frescos es del juicio universal acompañado de diversos versos sobre la muerte, más precisamente con el tema de la misericordia del juicio final. Y bueno, estas son imágenes de los frescos del cementerio eh, de Guadalupe, ya antes mencionado. Con estas y más representaciones se buscaba la reflexión de entender la vida como un proceso efímero y en el cual el objetivo es lograr acercarse a la gracia divina. Y bueno, una de las cuestiones que terminó con estas manifestaciones pictóricas en los muros de los cementerios fue el gusto de la época. También preferir la escultura a la pintura y el blanco de mármol a las obras pictóricas. Y pues también la falta del interés por restaurar estas pinturas. Y bueno, el siguiente capítulo se llama El retrato fotográfico post-mortem de adultos en Aguascalientes, por Luis Arturo Sosa Barrón. Bueno, en este capítulo del libro se hace como que la definición de la muerte, que dice que la muerte es importante para la experiencia. Lo que experimentamos no es la muerte del otro como muerte, sino el repentino rompimiento de la frágil red de la existencia. Es por eso que tiene relevancia entender cómo las sociedades a través del tiempo actúan ante ella, pues si entendemos las actitudes como el conjunto de manifestaciones que representan algún sentimiento ante una situación en particular, podemos ver que las actitudes ante la muerte van a ser un reflejo de cómo se entiende o cómo se trata de entender la vida. En bueno, aquí se pueden ver una imagen como ejemplo que se vio en este capítulo del libro. Estas imágenes son de un tipo de fotografía post-mortem, la cual denominan fotografía post-mortem de propaganda, pues se trata de aquel retrato que se tomaron de los cadáveres de bandidos rebeldes, revolucionarios o cualquier desertor social, esto con el fin de que a través de la exhibición pública del cadáver o fotografía se mandara un mensaje de coerción. Bueno, como pudieron ver, cada imagen tiene un breve análisis realizado sobre las causas de su muerte y la forma en la que están tomadas las fotografías, por lo que al final se concluye que
la función que tiene este tipo de fotografías era a través de exponer la muerte se podía mantener controlada la población. Y bueno, el siguiente capítulo se llama Despedidas en piedra, escribir la muerte en el Panteón de Los Ángeles, La Cruz en Aguascalientes, de Marcela López Arellano. En este capítulo podemos encontrar que a lo largo de la historia de la muerte, de la historia de la humanidad, perdón, las distintas culturas han utilizado la escritura para plasmar su último adiós en los espacios sagrados donde depositan a sus seres queridos. Estas son despedidas en piedra que quedan escritas para quienes quieran leerlas. Estas pueden ser frases y mensajes como palabras significativas. Eh, el medievalista y paleógrafo italiano Armando Petrucci realizó una investigación que dice que el uso funerario de la escritura ha estado estrechamente ligado a las características profundas de la cultura social dominante. Además, apunta que en cada época quienes establecieron y construyeron los espacios para depositar a los muertos dejaron modelos y formularios de escritos conmemorativos que fueron modificándose con el paso de los siglos y las ideologías alrededor de la muerte, prácticas que pues él llamó el derecho a la muerte escrita, que serían las letras expuestas en el cementerio. Los panteones de Los Ángeles y de la Cruz en Aguascalientes. Eh, bueno, pues algunos de los ejemplos de estos escritos que se ven en este capítulo son sacados de los cementerios de Los Ángeles y la Cruz. Estos se crearon ya que durante las últimas décadas del siglo XIX en Aguascalientes brotaron distintas epidemias como la de cólera, tifoidea, viruela, influenza, entre otras, que provocaron un gran número de muertes, por lo que surgió la propuesta de creación de nuevos cementerios civiles, como los ya mencionados Los Ángeles y la Cruz. Las escrituras funerarias. En la antigua cultura egipcia, los, la escritura funeraria se dirigía a los dioses y al difunto. En Atenas a los ciudadanos y en el cristianismo a los hermanos de Cristo y a Dios. A partir del siglo VIII a.C. se comenzó a identificar personalmente a los difuntos, los que permitió que la escritura se introdujera en los espacios sagrados. Y ya para la Edad Media las escrituras funerarias se dirigían a todos y a nadie especial. Bueno, en las siguientes imágenes del Panteón de Los Ángeles y de la Cruz se pueden ver que es un claro ejemplo sobre la forma de escribir a los difuntos y recordarlos. Pasó de ser un proceso de identificación con el nombre a textos que informaban las circunstancias de la muerte. Bueno, las tumbas se consideraron una oportunidad para rezar por la salvación de las almas. Estos cementerios se configuraron como una verdadera ciudad de muertos, honrados periódicamente por los vivos. La epigrafía funeraria, religiosa y autorreferencia quedó como un diálogo entre los vivos y los muertos, entre Dios y los hombres. También algo interesante que se puede ver en los cementerios occidentales, las tumbas cristianas muestran inscritos con símbolos que los creyentes grababan junto a las letras. Bueno, y en los panteones del siglo XIX también se aprecian las capillas familiares construidas como signo de éxito, respetabilidad y bienes económicos de la familia. También en la gran mayoría de las tumbas quedó inscrito el título de perpetuidad, que era el registro de ad perpetuam memoriam del nombre de la persona, que era una forma de reconocimiento del individuo. Y bueno, como conclusión podemos decir que a lo largo de los siglos los cementerios del mundo occidental se convirtieron en espacios llenos de escritura, ya que con el tiempo cambiaron los aspectos gráficos de las placas y lápidas y el aumento del alfabetismo permitió que distintas personas tuvieran acceso a la muerte escrita.
Bueno, pues ahora yo les hablaré sobre la celebración de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos en Aguascalientes durante el Porfiriato. Y bueno, este texto es por Vicente Agustín Esparza Jiménez. Bueno, durante el virreinato y todo el siglo XIX había festejos que daban ocasión a que la gente saliera pues, de sus actividades cotidianas y pues en las fiestas religiosas, como en las fiestas cívicas, la población se divertía. Y en esta época en esta época la ciudad de Aguascalientes se celebraban fiestas religiosas, cívicas y comerciales durante todo el año. La fiesta de Todos los Santos se introdujo en el año 615 para festejar a todos los santos mártires y se celebraba el 13 de mayo y Gregorio IV cambió al 1 de noviembre en el año de 844 con el nombre de Día de Todos los Santos. Bueno, en esta fecha las iglesias, conventos y santuarios exhibían reliquias de mártires y santos. Después se adhirió el culto a los confesores y vírgenes. La conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre, fecha fue inventada siglos más tarde por San Odilo, abad del monasterio de Cluny en París, y en algún momento entre los años de 1024 y 1033. Estas celebraciones llegaron al Nuevo Mundo a través de la conquista de la espada y la cruz. Y en Aguascalientes, el siglo de las luces, son escasas las referencias sobre la fiesta de Todos los Santos y la conmemoración de los difuntos, pero también en el contexto nacional, el 1 de noviembre, las personas también acudían a las iglesias y la mayoría de ellas eran adornadas con gran profusión, sobre todo las que habían reliquias de los santos. Bueno, desde el siglo XVIII las fiestas religiosas perdieron su importancia como hitos en la vida cotidiana y a principios del siglo XIX la fiesta de Todos los Santos perdió solemnidad que la caracterizó en siglos anteriores, como ya les mencioné, pues hacían de esta celebración una fiesta profana y pues esta festividad perdió su carácter religioso y se tornó comercial. Y pues, por ejemplo, en la Ciudad de México, la festividad de Todos los Santos se generaba el mercado más importante del año. Y a mediados del siglo XIX era una costumbre visitar a los parientes muertos en las iglesias y los panteones de San Marcos y La Salud, que se abrieron tras la epidemia llamada Matlazahuatl y las hambrunas que causó muchas muertes entre los años de 1785 y 1786. Eh, bueno, en- Ahora les hablaré sobre el Paseo de Todos los Santos y el Día de los Difuntos durante el Porfiriato. A este paseo acudían personas de todas las clases sociales, género y edad a divertirse, y pues por el ambiente carnavalesco que se vivía en los días 1 y 2 de noviembre. Durante el Porfiriato, las autoridades se empeñaron en que la fiesta de Todos los Santos fuera más ordenada, moralizadora y civilizada. Y pues además de orden, también lograron moralizar el paseo a tal grado que concurrió lo más selecto de la sociedad aguascalentense, eh, ya que se decía que era un aristocrático paseo, y pues con lo que se fueron desterrando poco a poco los excesos que se cometían en la fiesta profana, como mencioné anteriormente, en los primeros siglos. Y bueno, además en esta época se empezó a hacer común la publicación de calaveras humorísticas en periódicos y en México el origen de estos versos es a partir del siglo XVIII. Bueno, en cuanto al capítulo 7, los primeros cementerios civiles en la ciudad de Aguascalientes y sus monumentos durante el Porfiriato, de Lourdes Adriana Paredes Quirós.
Para Carl Jung, la tumba es el lugar de la metamorfosis del cuerpo en espíritu o del renacimiento que se espera. La muerte no es igual para todos los seres humanos, ya que el cementerio muestra las diferencias sociales y las posibilidades económicas de los difuntos y sus familiares. Siguiente, por favor. Durante el siglo XIX comenzó la preocupación para saber el lugar destinado de los muertos, por lo que se prefería la ubicación en las afueras de las áreas urbanas, ya que una de las principales funciones del Estado era asegurar la salud pública. Entonces, en 1870 se comenzaron a construir cementerios civiles alejados de las zonas urbanas en toda la República Mexicana. Se construyeron en la Ciudad de México cementerios como el de Dolores, Panteón Francés de la Piedad y el Panteón Inglés. Los cementerios de Los Ángeles y de la Cruz. Los panteones administrados por la iglesia se encontraban en mal estado y en Aguascalientes eran constantes las denuncias acerca de las pésimas condiciones que guardaban estos recintos. Entonces, el establecimiento de los cementerios de Los Ángeles fue decretado por el gobernador Ignacio Chávez y se inauguró el 15 de diciembre de 1875. Las fosas dentro de este eran de primera y segunda clase, y este espacio estaba reservado para la clase alta y media de la ciudad. Bueno, y eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias.